RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el señor Ronald Ibarra González, magíster en Investigación para el Desarrollo de la Universidad Complutense de España, especialista en resolución de conflictos. En su momento ha sido jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros y forma parte de Estrategia Diálogo Social. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. No, gracias José, gracias a ustedes por recibirme y en todo caso estamos a la orden. Creo que hay un tema importante que nos convoca, pero con mucho gusto los conflictos que tenemos vamos a conversarlo seguro. En efecto, ¿no? Ayer se inició una paralización indefinida en contra del proyecto Tía María, ¿no? En Arequipa, ¿no? Y la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Considerando que no se trata de un tema nuevo, ¿no? Si uno se remonta un poco, este es un problema que por lo menos tomó un pico en el año 2011, hacia el 2014 nuevamente se reactivó, la empresa ha levantado las observaciones, pero nuevamente llegamos a un punto donde nuevamente la confrontación es abierta, ¿no? Efectivamente, ya son cerca de 10 años que este proyecto está tratando, digamos, de llevarse adelante. Pero bueno, como yo siempre digo, en todo conflicto nuestro análisis tiene que partir siempre de posicionar los tres actores principales que tenemos: el Estado, la empresa y la comunidad o la población. Y la verdad es que yo he estado viendo de un tiempo esta parte de que solamente tratamos de enfocar en uno o dos, máximo dos actores. El conflicto es de tres. Y el Estado tiene que involucrarse. Entonces, empezaba con esto porque creo que ya por especialistas y por toda la gente que conoce conflicto y que no necesariamente está inmersa en el manejo de conflictos, sabemos que la actividad minera es importante para el país. Es importante por la contribución que tiene. Arequipa mismo vive de la minería, ¿no? Ahí está cerca Cerro Verde y todo esto. Sin embargo, pareciera que nuestra cultura o parte de nuestra cultura es el comportamiento que siempre tenemos en el tema de conflictos. Llegamos tarde, queremos dialogar a última hora, planteamos soluciones o queremos resolver problemas a última hora. Solo quiero recordarles que el segundo estudio de impacto ambiental se aprobó el 2014, porque el primero quedó sin efecto a consecuencia de las observaciones que hubo. El segundo estudio de impacto ambiental se aprobó el 2014. Desde el 2014 hasta el 2019, estamos hablando de ¿cuántos años? 5 años para trabajar ¿qué cosa? Yo siempre he insistido en un tema que me parece vital en todo conflicto social y para poder trabajar un proyecto, es el famoso relacionamiento de la empresa con la población y en el que debe de haber un soporte de parte del Estado. Pero ese relacionamiento no solamente es informar, porque yo puedo informarles de las bondades de un servicio o de un producto, pero yo tengo que comunicarles, yo tengo que decirles, señor, ¿y a usted qué le parece? ¿O no le parece? ¿O por qué no le gusta? ¿O por qué sí le gusta? ¿O por qué está de acuerdo? ¿O por qué no está de acuerdo? O sea, yo creo que la empresa ha mejorado su presencia en la zona, objetivamente hablando, pero no ha habido un soporte. O sea, a ver, tú convocas como una salida, una mesa de diálogo, pero lo haces por los medios de comunicación. Si yo te invito a alguna reunión no sé, a mi casa, lo primero que tengo que hacer es cuando menos relacionarme y darte los pasos mínimos necesarios. Oye, por si acaso de esto se trata, esto vamos a ver, pero no te puedo decir, estás invitado, ¿no? No, yo creo que la idea ahí está confundida de parte del gobierno. Yo quiero partir un poco con lo que usted ha señalado al inicio de la conversación, ¿no? Son tres actores fundamentales, ¿no? Estado, empresa y comunidad. Pero estamos viendo que en los últimos años la presencia del Estado o es casi mínima o la intervención del Estado es casi mínima. Entonces se deja a la empresa solamente actuar en esta tarea de relacionamiento con la comunidad. Le digo esto ¿por qué? Porque no solamente es el caso de Tía María, también podemos configurarlo a otros escenarios, ¿no? Y la gran pregunta, y lo más preocupante es lo que usted acaba de puntualizar hace unos instantes, siempre pensamos que el efecto mediático puede tener un efecto vinculante directo con las comunidades, y eso no es así. Hay que acercarse a las comunidades, hay que explicarle a las comunidades, y esa es tarea del Estado. Y el liderazgo es fundamental. ¿A dónde está el liderazgo de las autoridades del gobierno en este momento? Ese es un tema que lamentablemente está mostrando como debilidad del gobierno. Es decir, a ver,
no hay un trabajo institucionalizado en el manejo de conflictos. Todo lo que se había avanzado en este tema desde el Estado, y lo digo sin necesidad de querer golpear a nadie en particular, más allá de las diferencias que puedan existir en los gobiernos, ya se había avanzado en el manejo de los conflictos a nivel de Estado. Faltaba incorporar, digamos, a los otros poderes. Faltaba, por ejemplo, que se involucrara el Congreso Nacional, el Poder Judicial, los organismos autónomos, porque eventualmente la norma que tenemos para el manejo de conflictos en el Estado peruano vincula directamente al Ejecutivo. Entonces, la idea es probablemente crear un sistema nacional que involucre a todos y efectivamente todos podamos trabajar. Por ejemplo, ¿por qué el gobernador regional de Arequipa fácilmente ha dicho: yo no voy a participar en el diálogo? Además, yo no he dado la autorización, porque sabemos perfectamente que en gran minería la autorización la da el Ministerio de Energía y Minas y la da desde Lima. Entonces, no involucramos a las autoridades. El escenario, por ejemplo, de este conflicto de Tía María es el siguiente. Los 3 alcaldes distritales directamente vinculados al conflicto, llámese Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón, en contra del proyecto. ¿Qué trabajo entonces han hecho? El alcalde provincial de Islay, si bien es cierto, abiertamente no ha dicho estoy en contra, pero ha mantenido un silencio, vamos a decir, prudente, esperando cómo se resuelve. El gobernador regional, en contra. ¿Quién tiene que hacer el trabajo con esas autoridades? ¿Quién? ¿La empresa? Ese es un trabajo político, hay que hacer. Exactamente. José, mira, has dado en el clavo. O sea, el manejo del conflicto, y te lo digo no porque lo he estudiado en la teoría, no porque me lo han contado, yo lo he vivido. Tienes que tener una visión política de lo que está pasando, porque si no tienes porque finalmente nos hemos dado cuenta, creo todos, que el manejo y la resolución de un conflicto implica una decisión política. Y cuando no hay decisión política estamos en el aire, ¿no? Entonces, yo considero puntualmente que ahí, si bien es cierto, ha habido mucho avance respecto a lo que era antes, porque sí, antes había una oposición mucho más fuerte. Yo particularmente lo he visto, lo he vivido, hemos conversado ahí con muchos actores, pero lo que se ha avanzado no ha tenido un soporte. Y falta, ¿qué cosa? Un soporte político. Si tus autoridades no están de acuerdo con un proyecto en la zona donde vas a realizar este proyecto, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ese es importante. Ahora, lo que se menciona también en este tema, que a partir entonces de este problema que está surgiendo en Tía María, es un poco pasar una revista a los principales instituciones que tendrían a su cargo la participación de estos temas. Y lo que se viene comentando reiteradamente es que había un debilitamiento del aparato estatal en la intervención, por ejemplo, para este tipo de cosas. Entonces, como tú dices, necesitan decisiones políticas. Las decisiones políticas se toman en función también de la fortaleza de los equipos que van a operar en las zonas. Entonces, ¿cómo estamos respecto a ese tema? Se habla mucho de que el Ministerio de Energía y Minas ha perdido peso y autoridad para estos temas y que en realidad se están haciendo algunos cambios internos que, lejos entonces de fortalecer la presencia de este sector que es importante para llevar adelante y facilitar la ejecución de estos proyectos, más bien lo que está sucediendo es que en realidad no se está en la capacidad suficiente como si se manejaba antes, no diríamos perfectamente el tema, pero por lo menos con una intervención mucho más decidida y mucho más clara en temas de política de promoción de inversiones. Sí, lo que acabas de manifestar tiene un resultado fácil. ¿Qué cosa está pidiendo la población ahora? Ya no quiere hablar ni siquiera con el ministro. Y estoy seguro que en el transcurso de los días ya no van a querer hablar ni con el primer ministro, sino con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque has quemado etapas. Porque los procesos de diálogo no son directamente con los que van a tomar la decisión. Hay que preparar ese proceso de diálogo con la intervención de todos los mecanismos que nos lleven a un acuerdo. Y el acuerdo no necesariamente lo toman de manera directa. Hay que conocer, hay que hacer conocer. A la población no se le puede decir, oye, sí, por si acaso ya hemos dado la autorización, pero no van a ejecutar. Entonces, ¿qué es el poblador común y corriente te dirá, entonces, ¿para qué le has autorizado si no se va a ejecutar? Mejor conversa primero, porque ese es el ofrecimiento que hubo. Yo creo que esa fue la metida de pata, ¿no? O sea, adelantarse esto. Entonces, se ha debilitado la institucionalidad del manejo de conflicto en el Estado.
Efectivamente, Energía y Minas tenía una capacidad de hacerlo antes. La propia PCM se creó la Oficina de Gestión de Conflictos, se continuó con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sé que ahora son una secretaría con 3 subsecretarías, pero digamos no tenemos el resultado de lo que se esté avanzando en términos de conseguir resultados en el manejo del conflicto. Y cuando tú hablas de quemar etapas, entonces el ejemplo más claro quizás lo vemos ahora y que también en cierta forma proyecta una situación como lo que estamos viendo ahora, se revive en Tía María, es el tema de las Bambas, ¿no? Donde se quemaron etapas. Entonces ahora, por ejemplo, lo que se ha visto ahí es con claridad que se han quebrado ciertos mecanismos de intervención que antes eran muy válidos, por ejemplo, a través de las autoridades locales, a través del alcalde, a través de las autoridades comunales, que evidentemente provenían de una elección popular. Entonces, los regidores, los alcaldes, los consejeros regionales, el mismo gobierno regional. Entonces se ha ido en aras de la urgencia y de la emergencia de tratar de mostrar un resultado directamente, entonces a establecer un diálogo entre los frentes de defensa que por más actividad que demuestren, son pues grupos que se autodenominan muchas veces a sí mismos, no tienen una mayor representatividad y en cierta forma tienen una mirada muchas veces sesgada con intereses muy particulares. Entonces se ha puesto de un lado a la autoridad y ahora entonces se ha establecido un mecanismo directo entre Ejecutivo y los frentes de defensa. Y en realidad eso ha quemado etapas, como tú dices, y no nos da entonces la amplitud de criterios suficiente como para hacer un involucramiento de todos los actores que tú planteas. Sí, y es más, en realidad en los procesos de diálogo no hay que sacar a nadie, ni a los frentes y menos a las autoridades, Por supuesto, ¿no? O sea, perfecto, lo que dices, no hay al contrario. Si no, revisemos, Conga, ¿qué pasó? Conga terminó como si fuese un conflicto entre el gobierno regional y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se sacó a las organizaciones de en medio. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esto. O sea, yo lo que digo es que no es que hay que prescindir de nadie, ¿no? Y el gran problema es que ahora cuando viene un alcalde, viene a proponer, así decir, oye, un momentito, contigo no hablo, porque el dirigente dice, yo hablo directamente con el premier, y si no me hace caso el premier, pues tengo una línea abierta con el presidente y con él me pongo de acuerdo. Con ustedes ya están prácticamente sobrando en este tema. Esa es la parte medular del manejo. O sea, uno tiene que tener la capacidad de involucrar a todos los actores. No tengo que sacar a nadie. Porque ¿cómo construyes consenso? Precisamente esto no ha llegado a buen puerto, porque no se trata de que yo mande un spot televisivo o un spot por radio y diga lo que estoy haciendo, los beneficios de lo que va a ser el proyecto. Tengo que vivirlo con la gente, es decir, demostrarle. ¿Y quién me da esa garantía de lo que la empresa ha avanzado? El Estado. Esa parte es la que no se ha trabajado. Entonces, y ahora vemos a las empresas bailando con su propio pañuelo, ¿no? Y ojo, no es el único conflicto. Ustedes saben que tenemos otros conflictos y hay uno que está muy fuerte y muy peligroso, que es el del oleoducto. La verdad, el oleoducto ha estado bastante tiempo tomado. Ahí las cosas un poco como que están entre que se les responsabiliza a las comunidades, pero bueno, para no salirme del tema, lo concreto es que ayer, el primer día de evaluación, es que las actividades de la medida de fuerza se han realizado más o menos en términos tranquilos. Yo creo que en la medida en que tampoco caigan en la provocación, porque lo que hay que evitar es efectivamente más derramamiento de sangre o costo social, o que haya muertos en este conflicto de Tía María. Particularmente yo, cuando he tenido la oportunidad de estar por la zona, yo estaba en Arequipa hace poco nomás y he estado viendo la situación. Yo creo que para nadie es beneficioso, ni positivo, ni bueno que haya costo social, es decir, que se sacrifiquen personas o vidas humanas por este tema que nos podemos poner de acuerdo. Hace poco nosotros hemos recorrido justamente el Valle del Tambo, ¿no? Hemos estado en Cocrachacra, hemos estado en Valdivia, miramos la parte del centro poblado del Fiscal, toda esa zona, ¿no? Y un poco para tener una idea de lo que puede suceder allí. Pero nos saltan preguntas de sentido común. Hace 5 años que se viene, ¿no? Este conflicto en mayor o menor intensidad está presente allí. Y las interrogantes que nosotros hacemos, en esos 5 años, por ejemplo,
¿no? En este caso, para los que han motivado este conflicto y lo han llevado a los extremos, ¿no? Con una respuesta del Estado, no muy acertada, por supuesto, pero allí cabe entonces preguntarnos, ya, ¿ha mejorado, por ejemplo, la condición de los agricultores? ¿Tienen una mejor remuneración ahora los trabajadores en esa zona? ¿Los niños, o sea, los índices de anemia y desnutrición han bajado? O sea, ¿hay un mejor manejo del recurso hídrico? ¿Aumentó el agua? Y entonces tenemos más condiciones para mejorar la producción allí. ¿Qué cosa hemos hecho de bueno en estos 5 años, ¿no? De uno u otro lado? Si es por el lado de los dirigentes que están en este caso empecinados en que no se realice ese proyecto, preguntarles entonces, oye, disculpa, después de 5 años, donde había muertos, enfrentamientos y todo, ¿qué hemos mejorado y qué hemos logrado para esto? Absolutamente, porque de la visita que tenemos nosotros vemos que las cosas no se han mejorado y muchas veces, en algunas zonas se han empeorado. Entonces, ¿a qué nos conduce esta situación? Sí, a ver, lo último que has mencionado es vital, el tema del agua. Hasta ahora, el famoso proyecto Partiture no se toca porque como está en digamos, en la frontera entre Puno, Moquegua, hay otro conflicto. O sea, no lo quieren tocar. Pero entonces, algo muy importante que has señalado, ¿cuál ha sido la respuesta respecto al tema hídrico? Está bien, Sauder dice que ya no va a tocar agua del río Tambo, va a desalinizar, pero ¿qué alternativa le estamos dando a los agricultores respecto al agua? ¿Qué se ha hecho? O sea, claro, no es responsabilidad. Yo lo escuchaba ayer a Raúl Molina anoche, es un amigo que lo conozco de hace años. Yo lo escuchaba y decía, sí, nosotros hemos estado tratando de acercarnos a ellos para poder construir este diálogo. El tema pasa, claro, no es responsabilidad solo de este gobierno tampoco, ¿no? Pero ya hay lecciones aprendidas, ya sabemos las cosas que pasaron. Este diagnóstico de lo que pasa en el Valle del Tambo no lo tenemos ahora, lo tenemos hace 10 años. Y la gran pregunta, Ronald, es ¿por qué hemos esperado tanto? Por ejemplo, este plazo para entregar esta licencia ya prácticamente se pudo haber hecho en noviembre, por ejemplo, el año pasado. Hemos tenido todos estos meses y el Estado ha tenido todo el tiempo suficiente como para acercarse, sobre todo cuando tú dices, ya hay lecciones, ¿no? que prácticamente estaban aprendidas, pero parece que muchos ni siquiera lo conocen todavía y no se han preocupado por conocerla. Entonces, recién cuando se da la resolución, a partir de ahí empezamos a querer trazar una estrategia de intervención, ¿no? Pero que cuando ya estamos en el conflicto. Sí. La verdad es que eso de esperar el último momento es un tema que, bueno, nos pasa creo que a todos como cultura general de los pueblos. No tenemos cultura preventiva. Ahora, el otro tema que yo veo con mucha preocupación es no solamente la desinformación, ¿no? Sino la manipulación constante que existe en estos casos, ¿no? Tú acabas de tocar el tema referido al agua, el tema hídrico, ¿no? Y este es un problema que tendrían que sentarse en una mesa tanto el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional de Moquegua, el gobierno regional de Puno, porque ya sabemos los problemas que tienen. El gobierno o el Estado no ha tenido la capacidad tampoco de hacer una campaña resolutiva rápida frente a ese tema, ¿no? Pero se pone como argumento central el tema del agua. Entonces ahí nace, creo, un problema bien serio, ¿no? Se desinforma y se desinforma. Escuchamos, por ejemplo, a los congresistas del Frente Amplio insistir en ese tema, cuando en realidad ese no es el tema. Nosotros hemos consultado en innumerables oportunidades con profesionales, con técnicos acá en esta misma mesa, que llegamos a nivel nacional, y nos dicen, el problema de contaminación es mínimo, se están utilizando todos los estándares, se han levantado todas las observaciones, el tema del agua no es un problema propiamente, lo que se tiene que hacer es mirar hacia adelante y generar una infraestructura, pero eso también se tiene que resolver con presencia de la gobernación regional, tanto de Arequipa, de Moquegua y de Puno, ¿no? Claro, el tema tiene que ser participativo. A propósito de lo que está señalando José, tengo información de que, por ejemplo, el organismo, el OEFA, o la OEFA, ha hecho estudios ha evaluado parte de lo que tiene, o sea, los resultados que tenía presentado en su estudio de impacto ambiental Sauder, y me parece que es digamos, una opinión profesional, técnica, con buenos resultados, pero eso nadie lo conoce. Así es. O sea,
Curiosamente, ese resultado del estudio de la UEFA es positivo. Pero, o sea, pero nadie lo conoce. Pero te digo una cosa, Ronald. Pero ¿no es acaso una responsabilidad de la UEFA mismo poner en evidencia esa información, hacer, por ejemplo, darle a los medios de comunicación para que tenga una difusión más masiva? O sea, o el mismo Estado, el mismo ministro, o alguien tendría que encargarse de eso. ¿Por qué esconder la información? Ahí tocas un tema que es importante. ¿Quién está liderando el conflicto? ¿Quién está de parte del Estado al frente de este tema? No tenemos, en realidad hay que decirlo. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? La verdad O sea, no. no se trata tampoco de señalar, ¿no es cierto? Yo solamente pongo el ejemplo en la medida en que si yo estoy a cargo de manejo de este conflicto, utilizo esos recursos, pues, ¿no? Hago conocer a la gente, hago conocer a los congresistas, hago conocer. A mí me parece sinceramente hasta desperdiciar todo ese trabajo que se hace, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién podría canalizar si no es el propio Estado? O sea, ahí yo veo también con mucho riesgo y mucho peligro que el conflicto se vaya a politizar. Y hasta politizado, tú sabes, se ha movilizado toda una bancada. Entonces, cuando tú entras al campo ideológico, ya la cosa es sí o no. Y ahí creo que el tema no se podría resolver. Tiene que, en aras, supongo, de encontrar algún acuerdo. Estamos en un mes en el que vamos a tener actividades muy importantes. Tienes fiestas patrias, tenemos los Panamericanos. Creo que nada positivo sería para el país tener un escenario de, digamos, enfrentamiento, conflictividad en este tema. Supongo que por ahí como que se van a calmar las aguas hasta esperar que pase esto, supongo, ¿no? Porque si no, ¿cómo pasan este tema de los Panamericanos y todo esto? La imagen que nosotros proyectamos, ¿no? Como país. Y la verdad, Arequipa es la segunda región, o la primera región, o después de Lima, la región que tiene el mayor crecimiento, que dinamiza más la economía del país. Y estamos hablando no de un monto tampoco pequeño, estamos hablando de 1.400 millones que seguramente moverán y dinamizarán nuestra economía, ¿no? Claro, y sobre todo tomando en cuenta que en realidad tenemos un problema allí muy serio, ¿no? Porque en realidad, como tú dices, puede haber un contagio, puede haber una expansión de este conflicto. Ayer hemos visto la muestra de eso en Moquegua, ¿no? Con un grupo que está ya empezando a hablar de la inviabilidad de Quellaveco. Y estos temas que son bastante complicados, y en realidad eso no es bueno para el país, sobre todo tomando en cuenta las cifras de crecimiento que nos han alcanzado ayer del mes de mayo, que es prácticamente cero. Sí. Eso es lo que está afectando. Y bueno, también se ve en la capacidad adquisitiva de las personas, ¿no? Creo que las ofertas que estamos viendo por los medios respecto a compra tu pasaje, visita a tal lugar, es porque la demanda se está retrayendo. Es decir, la demanda cae porque lógicamente los ingresos también son limitados, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.